Bendiciones, mis amados hermanos, gracias por estar con nosotros, hermana Sandra, mi mamita Ligia, Margarita, Señor la bendiga, ahí está, gloria a Dios, es una bendición estar una vez más con ustedes, hermano Carmelo, bendiciones para seguir trabajando a el libro de Nehemías. Todos los miércoles estamos haciendo un recorrido en la medida que el tiempo nos lo permite, un recorrido. Hemos venido desde Génesis, la pandemia nos agarró cuando estábamos en Esdras y ahora estamos aquí en Nehemías. Muchas personas están siendo bendecidas con este estudio. Ha sido muy buena la acogida, la asistencia a estos estudios, y he sentido del Señor invitar a mi hermano, mi amigo, el obispo Misael Santana, para que nos dé una retroalimentación. Vamos a retroalimentarnos hoy, hacer un recorrido por las principales cosas que hemos visto y un poquito de lo que viene también en este libro. Bendiciones, obispo Misael. No te escucho, está mudo. Ok. Ahora sí. Estamos en vivo, ¿verdad? Amén. Gloria al Señor. Dios le bendiga, mi estimado obispo. Es una bendición para mí, ¿verdad? Poder estar sentado con usted, ¿verdad? En un mismo escritorio, a distancia. Y gloria al Señor para compartir este tiempo especial sobre un libro sumamente importante, el libro de Nehemías, un libro lleno de principios de liderazgo que al ponernos al Señor vamos a ser muy bendecidos en el llamado que el Señor nos ha hecho. Así que esperamos en esta preciosa oportunidad poder salir a camino, ¿verdad? Y sacar la tarea en esta noche. Amén. Como ven, el pastor, el obispo Misael es pastor en la Iglesia de Dios de la Profecía en Miami Central. Ahí tienen su nombre, sus teléfonos y la dirección física de donde se encuentra el templo de nuestra iglesia en Miami. Igualmente, yo soy el pastor Alexis Taveras. También ahí están nuestros datos de cómo comunicarse con nosotros y la dirección física de nuestro templo. A través de la tecnología estamos cubriendo de esquina a esquina en este momento a los Estados Unidos, porque Miami está en el extremo allá oeste. Nosotros estamos acá en el extremo oeste de los Estados Unidos. Un poquito más y el hermano Misael sale al mar, ¿verdad? Y igualmente yo un poquito y salgo al mar rumbo a Asia, y el hermano Misael sale al mar rumbo a Latinoamérica, por ahí está pegadito Cuba, y luego República Dominicana, y luego Puerto Rico. Las Antillas mayores están ahí, ¿verdad? Muy cerca de Miami. Vamos a orar, que la gloria del Señor esté con nosotros, que Dios nos bendiga, el Señor abra el entendimiento de todos nosotros. Bendiciones a todos mis hermanos de Cogog Rosmith que están ahí, mi hermana Silvia de Ontario, mi comadre, mi hermana, mi amiga, hermana Ana Lucía Acosta allá en Santo Domingo. Bendiciones, hermana Mita Sánchez Banais, bendiciones, Feliciano García, bendiciones, Pedro Choch, bendiciones, hermana Judith, un abrazo allá en el norte de California. Bendiciones a todos los que están ahí disfrutando de esta enseñanza que ya vamos a iniciar. Amén. Vamos a orar. Padre, te honramos y te glorificamos. Gracias por esta maravillosa oportunidad de abrir tu palabra, de estudiar tu palabra en esta ocasión. El libro de Nehemías, queremos que tú nos hables, Señor. Este tiempo es para ti, Padre. Este tiempo no es para problemas, para pandemia, para enfermedad. Este tiempo es para ti, Señor, para tu palabra.
No importa cuán adverso sea la situación, siempre, Padre, habrá tiempo para ti, para tu palabra. Te pedimos que le ministres a cada hermano, comenzando por nosotros que estamos en la parte activa, hasta mis hermanos que están allí en sus diferentes dispositivos, disfrutando de este tiempo. Alimenta nuestras almas, Señor, con tu palabra, oh Dios. Si alguien tiene alguna situación que le impide estar enfocado en comunión, Señor, para recibir lo que tú tienes, Padre, quítalo en esta hora. Quita todo lo que impida la comunión, la paz, la tranquilidad, para que tu pueblo pueda recibir lo que tú tienes, Señor, para él. En el nombre de Cristo Jesús te damos toda gloria y toda honra. Amén y amén. Alabado sea el nombre del Señor. Gracias, hermanos, una vez más. Bendiciones. Pongan sus saludos allí, hermanos. Unos consejos que leímos en estos días. Cuando usted esté en servicios, en enseñanzas online, en vivo, usted tiene que participar. Eso siempre lo motivamos, ¿verdad? Usted tiene que participar con su amén, con su gloria a Dios. Cuando usted viene a la iglesia, usted saluda a los hermanos. Cuando usted viene al templo, usted saluda a los hermanos. Igualmente, cuando usted está en estos videos y aún se quede grabado, usted dé su saludo a los hermanos. Salude a sus hermanos en Cristo, que ellos lo van a leer. Ellos van a leerlo allí. Nosotros también vamos a leerlo. Gracias a los que ya han escrito, ¿verdad? A mi mamita, Carmelo, Sandra, hermana Rosario, hermano Pedro Rodríguez, bendiciones desde Chattanooga. Un abrazo, bendiciones, hermoso lugar, Chattanooga. Muy bien, hermana Silvia, gracias. Ahí está, hermanos, sigan saludando a cada uno de sus hermanos. Hermano Ever, un abrazo, mi hermano Ever. Mi hermana Marilyn, nuestra amiga, hermano Misael, está ahí, hermana Marilyn Florentino. Gloria a Dios, qué bueno. Bendiciones a todos. Rodrigo, aleluya, Dios te bendiga. Rigo, vi que abriste un Facebook nuevo. Esta mañana ahí nos conectamos. Qué bueno, Rigo, un abrazo. Adelante en Cristo siempre, amén. Gloria a Dios, ahí está mi esposa saludando también a los hermanos. Entonces, obispo Misael, hemos estado mirando a Nehemías y dentro de lo que el tiempo lo permite, nos seguimos. Algunos pastores no tenemos tiempo para seguirlos a todos. Ustedes de los que yo puedo escuchar un poquito, ¿verdad? Y igualmente cuando usted puede nos escucha un poquito a nosotros. Nos repartimos ahí, ¿no? Entonces hemos estado mirando a Nehemías desde el capítulo 1 hasta el capítulo 7. Hemos visto muchas cosas allí, pero se quedan cortas para todo el universo, la riqueza que hay en este libro. Entonces nos gustaría que usted comience a resaltar cualquier cosa que usted haya visto del capítulo 1 al 7 y no hay problema que se vaya más allá. No, así que, ¿qué usted ha visto? ¿Qué Dios le ha puesto en su corazón? Gloria al Señor. El Señor le bendiga. Para mí, como dije al principio, es una bendición poder compartir, por decirlo así, micrófonos, ¿verdad? Con el obispo Alexis Taveras, quien de manera magistral ha estado tratando en estas 7 ya conferencias este tan hermoso histórico libro de Nehemías, en el cual nosotros podemos encontrar grandes principios de liderazgo que, como decía al principio, si los ponemos en práctica en nuestro ministerio o en nuestros ministerios, hablando de todas las personas que nos están siguiendo en este momento, podríamos ser de bendición, amén, para otros y nosotros mismos ser bendecidos. Una de las cosas que puedo resaltar es que este hombre Nehemías, que se encontraba en cautiverio, se encontraba delante del rey por su oficio que tenía como copero, gloria al Señor, y en ese oficio como copero él tenía el compromiso, la responsabilidad de estar delante de la presencia del rey todos los días prácticamente. O sea, el rey
como era costumbre de los reyes en la antigüedad, eran muy alegres en cuanto a tomar vino, mucha comida, muchas fiestas, muchas celebraciones. Y a Nehemías le tocó, como uno de los deportados, uno de los que estaban en el cautiverio, ser la persona responsable de ocupar el cargo de copero frente al rey. O sea, era el responsable de probar el vino, probar la copa antes de que el rey la tomara. Y era un deber de esta persona en esa posición mantener un rostro alegre, un rostro sonriente, un rostro afable, agradable a la persona del rey. Yo entiendo que si esta persona mostraba de alguna manera un descontento, mostraba que estaba inconforme con su situación, el rey podía incluso hasta pensar que esa persona podía atentar contra su vida. Nosotros hemos visto en estos días autoridades nuestras en nuestro país decir o referirse a ciertos funcionarios que dan reportes quizás correctos en cuanto a lo que estamos viviendo del coronavirus. Las autoridades, por no mencionar nombres puntualmente, han dicho de que esos son empleados descontentos que se atreven a hacer X o Y comentario, cuando en realidad la persona está haciendo el comentario adecuado. Y esto de decir que es un empleado descontento puede marcar las pautas para su próximo o su inminente despido. En el caso de Nehemías, era una normalidad de que la persona que compartía con el rey, que estaba frente a la presencia del rey, debía estar gozoso, debía estar alegre. Y Nehemías, como podemos ver en el capítulo 1, él tuvo la oportunidad de visitar Jerusalén, pero antes de ello él recibió a un grupo de personas que venían hacia la ciudad en donde él estaba, y él preguntaba a esas personas cómo estaba su ciudad, la ciudad de sus padres, la ciudad de sus ancestros, cómo estaba la ciudad, cómo estaba su gente. A lo que Nehemías, al escuchar la situación de la ciudad, dice que la tristeza embargó el corazón de Nehemías porque él amaba su ciudad. Algunos estudiosos dicen que Nehemías no nació en Jerusalén, sino que Nehemías nació prácticamente en el exilio, allí se crió, pero aun cuando había nacido fuera, si fuera tal como dicen algunos estudiosos, Nehemías tenía un amor profundo por su ciudad. Nehemías tenía un amor profundo por su gente. Dicho esto, podríamos rescatar que muchas veces nosotros mismos, estando en países fuera de los nuestros, hay muchos que se olvidan de sus países, se olvidan de sus raíces, se olvidan de la formación que trajeron de sus países, incluso hasta en la vida cristiana. Muchas veces las personas vienen con un estilo de evangelio, un estilo de vida, y cuando se encuentran con el sistema acá, su nivel de vida espiritual, antes que aumentar, que subir de nivel, puede menguar. En el caso de Nehemías no era así. Aun cuando, como mencionaba, se cree que él no había nacido en Jerusalén, este hombre amaba Jerusalén, estaba pendiente de lo que pasaba en Jerusalén, y una vez le dan la noticia de que la ciudad estaba destruida, sus muros estaban caídos, sus casas, sus edificaciones hechas cenizas, y que la gente que estaba allí todavía estaba en gran afrenta, esto conmovió el corazón de Nehemías. Le hizo sentir una compasión tremenda por su pueblo, a lo que él no pudo ocultar su tristeza, aún estando en la presencia del rey. Gloria al Señor. Sabemos nosotros que es un deber, no solamente en el tiempo antiguo, no era un deber entrar en la presencia del rey con alegría, con regocijo, sino que todavía en este tiempo, si usted está frente a una persona en autoridad, a una persona en posición de eminencia, usted debe mostrar un rostro alegre. La palabra de Dios nos dice que en el caso de nuestro Dios, por ejemplo, debemos entrar por sus puertas con acción de gracia, con sus atrios con alabanza, alabando, exaltando, bendiciendo el nombre del Señor. Si para Dios era un deber hacerlo así,
también los reyes en aquel tiempo, ellos se consideraban semidioses. Y como tal, la posición que ellos ostentaban hacía u obligaba, mejor dicho, a las personas que entraban a su presencia a que estuvieran en un rostro, en una actitud de alegría. Nehemías, debido a las malas noticias que él recibió de parte de las personas que venían al exilio, él inmediatamente comenzó a sentir este dolor, esta tristeza. ¿Y qué pasa? Yo puedo rescatar que la reacción de Nehemías frente a esas noticias, la primera reacción que tuvo Nehemías fue el orar al Señor. Amén. Escuchaba uno de las intervenciones del obispo Alexi que decía, donde decía que Nehemías sintió en su corazón o sintió en su espíritu. Ese sentimiento lo llevó a él a entrar en la presencia del Señor, a orar al Señor, a clamar al Señor, aquel Dios que dice en Jeremías 33:3, clama a mí que yo te responderé y te enseñaré, te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Nehemías conocía a ese Dios y él inmediatamente, luego de sentir el dolor por su ciudad, luego de sentir el dolor por su nación, él no se quedó allí estático. Él fue a la presencia del Señor y comenzó a orar. Desde el mes de Kislev hasta el mes de Nisan, según vemos en el calendario judío, haciendo la comparación, Nehemías duró alrededor de 4 meses clamando al Señor, 4 meses intercediendo en la presencia del Señor. Posiblemente algunos piensen que 4 meses era un tiempo relativamente corto. Nosotros en estos tiempos que estamos ya casi unos 60 a 70 días metidos en esta situación de la pandemia, en medio de esta situación de la cuarentena, en donde cada persona debe quedarse en casa, vemos a manera hasta jocosa a personas mostrar videos en donde dicen, sáquenme de aquí nuestra cuarentena, o no aguante este tiempo de cautiverio. Hemos visto también cómo la gente ha salido a las calles reclamándole a las autoridades, incluso al presidente, reclamándole de que no es una dictadura, de que ellos tienen la libertad, tienen el derecho de transitar libremente por las calles, no entendiendo la gente la situación de esta pandemia y que las medidas que el gobierno está tomando es para bien de ellos, tienen el afán de salir. Si apenas 2 meses y resto que tenemos en esta situación, hemos llegado algunas personas incluso hasta la esquizofrenia, hasta quitarse la vida, producto de la desesperación. Entonces, ¿qué podemos nosotros pensar de Nehemías? Era bastante el tiempo que duró él, 4 meses clamando y esperando en el Señor. Nehemías, debido a su espera, debido a su dependencia de Dios, fue escuchado por el Señor y Dios puso gracia en Nehemías frente al rey Artajerjes, quien le dio el permiso para ir a Jerusalén y llevar a cabo la obra que vamos a ver a continuación. Pero como decíamos, la reacción de Nehemías ante la noticia fue que él exaltó al Señor. Amén. Él visitó la presencia del Señor. Según Nehemías en su capítulo 1, el versículo 5 hasta el 11, ahí nosotros podemos ver la oración de Nehemías, cómo Nehemías comenzó a clamar al Señor, comenzó a interceder delante de Dios por la situación en la cual él estaba viendo a su pueblo, la situación de las malas noticias que él había recibido, y él sentía en su corazón un deseo profundo por cambiar la situación existencial de su pueblo. Quiero resaltar aquí un poquito esta parte, cuando mencionaba que Nehemías sintió en su corazón. Nosotros hoy en día, cuando observamos en los medios cristianos, en los medios de comunicación, muchos predicadores, muchas personas autodenominadas, por así decirlo, apóstoles, profetas y otras funciones, ¿verdad?, que se salen de los límites de los ministerios establecidos por Dios. Nosotros vemos que hay una palabra muy famosa cuando la persona está ministrando,
dice, yo puedo sentir en mi espíritu tal o cual cosa, o puedo ver en mi espíritu esto o aquello, y comienzan a declarar, a desatar, a establecer, a romper y a hacer una serie de cosas. Nehemías no fue un líder emocionalista, como los líderes que hoy en día muchos de ellos vemos en la radio, en la televisión, en el Facebook, en los medios de comunicación de hoy día. No, Nehemías sintió en su corazón, y su actitud no fue comenzar a declarar palabras, no fue su actitud comenzar a hacer pactos, a hacer compromisos y a sembrar o a hacer cada cosa que vemos hoy en día. No, Nehemías, su actitud fue ir delante de la presencia del Señor. ¿Por qué razón? Porque Nehemías sabía que el Dios a quien él servía tenía el poder, tenía la autoridad, tenía la capacidad suficiente para sacar al pueblo de la situación de cautiverio en la que estaban, y mucho más. Dios tenía la capacidad de darle a él, como a otros líderes, la estrategia o las estrategias necesarias para poder iniciar la obra, desarrollar esa obra y concluirla con éxito. Así que, como decíamos, la primera reacción de Nehemías frente a las malas noticias que él recibió fue que él inmediatamente fue ante el Señor, exaltó el nombre del Señor, buscó a Dios en oración. Segundo, Nehemías confesó sus pecados y los pecados de su nación. Si hay algo que nosotros hoy en día como líderes espirituales debemos reconocer, es la condición actual de la iglesia. Sabemos que hay un gran avivamiento que viene. Sabemos que Dios está haciendo cosas tremendas en la iglesia, pero también sabemos que antes quizás del COVID-19, antes de esta situación, había de alguna manera una apatía espiritual incluso en el mismo pueblo de Dios. Nosotros podemos ser testigos de que cuando se llamaba, por ejemplo, a la oración en la iglesia, el culto de menor asistencia en nuestras iglesias locales era, digo en pasado, porque espero que no sea así a partir de este tiempo, cuando volvamos a nuestras iglesias, pero el servicio, uno de los menos concurridos, de los menos asistidos, era el servicio de oración e incluso el servicio del estudio de la palabra. ¿Por qué? Porque nos habíamos convertido en cristianos eufóricos, en cristianos de gozo, de fuego, de brincos y saltos, y como en los cultos de oración. Yo pensaba que eso nada más estaba pasando en este lado de Estados Unidos. No sabía que de aquel lado también estaba pasando todo eso. De este lado, del otro lado y del lado que queda del otro lado también. Es una situación, la gente le da poco valor, o le daba, vuelvo y repito, tiempo pasado, porque esperamos, según lo que estamos pronosticando, que este avivamiento que viene post-COVID-19 y todo este movimiento de búsqueda de la presencia del Señor que la gente ha estado desarrollando en su casa, esperamos que no sea algo coyuntural, sino que al volver a nuestra iglesia podamos volver con gozo, podamos volver con alegría, podamos volver con determinación, amén, de hacer la obra del Señor, tal como vuelvo y rescato, tal como sintió Nehemías. Nehemías, aún lejos de su nación, él sentía una pasión por su nación, sentía deseo de visitar su nación, sentía deseo de llegar allí y no solamente ser un espectador, un turista, sino en ser alguien que actuara en favor de que la situación de su pueblo cambiara. Y esa debe ser la actitud nuestra. Entonces, Nehemías no fue un líder emocionalista. Nehemías fue delante de Dios, buscó la dirección de Dios, exclamó gloria al Señor, el nombre del Señor, confesó su pecado y el pecado de su pueblo. Amén. Una de las cosas que Dios nos hemos pecado. Yo y todo este pueblo hemos pecado, hemos obrado impíamente. Y una de las cosas que Nehemías resaltó, que él consideraba como pecado, es que no habían cumplido con las normas, las cosas que Dios había establecido. En otras palabras, un pecado de omisión.
¿Cuántas veces nosotros cometemos este pecado de omisión? ¿Cuántas veces omitimos nosotros el cumplimiento, nuestra responsabilidad frente a la tarea de cumplir lo que Dios nos ha encomendado? Muchísimas veces. Y es consecuencia es consecuencia precisamente de lo que decías, de la indiferencia. Cuando la gente cae en la apatía, en la indiferencia, es seguro que el pecado de omisión está a la puerta. Es una consecuencia de eso. Así es, porque esa apatía, hay un dicho popular que de alguna manera es de origen, bueno, se atribuye al catolicismo, que la poca devoción quita las ganas de rezar, las ganas de orar en nuestro caso. O sea, la persona apática de alguna manera cuelga el hábito, echa a un lado lo que normalmente, según la voluntad de Dios, está establecido lo que tenemos que hacer. No nos importa si estamos haciendo o no la voluntad del Señor. Entonces, producto de esa apatía, la gente pierde el amor a Dios y cae en cometer faltas, pecados, tanto de comisión como de omisión, hacer cosas que a Dios no le agradan y no hacer aquellas cosas que sí Dios ha establecido que hagamos. Así que Nehemías reconoció que había un pecado de omisión, pero también pecado de omisión, porque el pueblo estaba haciendo todo lo contrario a lo que Dios había establecido. Así que Nehemías, en su oración al Señor, él confiesa su pecado y el pecado de su pueblo. Estamos en el capítulo 1, verso 5 al verso 11. Y allí, en esta oración, también Nehemías reclama de parte de Dios las promesas que Dios le había hecho a su pueblo. Gloria al Señor. Yo he dicho en muchas ocasiones que nosotros no somos quienes para querer coartar a Dios, querer obligar a Dios a hacer algo, querer decirle, no, Dios, tú tienes que hacer esto porque tú lo prometiste, tú te comprometiste conmigo, y si tú no lo haces, entonces voy a tomar tal o cual acción contra ti. No, nosotros no somos quienes, pero tenemos la responsabilidad, tenemos el derecho, mejor dicho, dado por el mismo Señor Jesucristo, de que todo lo que le pidamos al Padre confiando, lo vamos a recibir siempre y cuando sea su voluntad. Nehemías reclamó las promesas que ya Dios había hecho a su pueblo en su oración. Pero hay algunos pedidos que Nehemías en esta oración, él puso delante del Señor en oración. Visto humanamente, era imposible que Nehemías pudiera hacer la obra que él tenía pendiente hacer sin tener a su disposición a los mejores líderes, a las mejores personas. Era un esclavo que estaba pidiendo licencia para viajar al exterior, para viajar a su país, para llevar a cabo una labor. Deseaba también él reverenciar el nombre del Señor, y todo esto en su oración, él le pide al Señor que le dé dirección para que cuando él se presentara delante del rey, él saber puntualmente qué era lo que le iba a pedir al rey. Él le pidió a Dios que le diera gracia delante del rey, hecho que nosotros vemos cumplido cuando Nehemías inmediatamente se presenta delante del rey. El rey lo primero que hace es concederle cada una de sus peticiones. Nehemías reúne todas las condiciones para ser una persona de gracia, y lo que nosotros también llamamos una persona virtuosa. Un virtuoso es alguien que hace lo que se tiene que hacer en el momento que se tiene que hacer. Nehemías, cada paso que dio, no falló una sola. Y eso, ahí se cumple eso que él le pidió a Dios, dame gracia, ¿no? Entonces, es increíble que Nehemías, a donde apuntaba, ahí le daba. Y eso es gracia, eso es virtud, eso es algo precioso
en un siervo de Dios. Así es, donde ponía el ojo, ponía la bala. Amén. O sea, todas sus peticiones fueron bien acertadas. ¿Por qué? Porque lo hizo bajo la guianza y dirección del Señor. Cualquiera de nosotros, si de repente el presidente nos llamara y nos dijera, ¿por qué estás triste? Dime qué necesitas, lo que tú pidas, te voy a dar. Iríamos a la presencia del Señor a orar, a pedirle al Señor que nos dé dirección para saber qué le vamos a pedir al presidente que nos está dando la oportunidad en ese momento de pedir lo que necesitemos. Lo primero que pensaríamos es cuántos miles o millones de dólares necesito. ¿Ah? Como está la gente hoy día, desesperada, ansiosa, esperando la ayuda del gobierno, que dicho sea de paso, muchas personas, miles de personas, millones, perdón, de personas han recibido su ayuda, pero también millones de personas han estado esperando y han puesto su confianza en si les llega la ayuda o no. La mejor ayuda que podemos recibir viene de Dios. Nehemías entendía que Dios era el único que podía conducirlo o guiarlo a pedir lo que era conveniente y necesario, tanto para él como para el pueblo. Una pausa para bendecir a mis hermanos de República Dominicana, hermana Paula Lake, Dios le bendiga, a mi cuñada, hermana Celeste Vargas también, bendiciones allá en Santo Domingo y algunos hermanos de Bolivia también que están ahí, bendiciones mis amados. Y desde San Diego también tenemos a un par de hermanos, la familia Gundes, bendiciones, y mi hermana Génesis también está por ahí, bendiciones. Continuemos, mi amado. Amén, amén. Entonces, luego de la oración de Nehemías, podemos ver ya en el capítulo 2, en donde dice puntualmente Nehemías en su escrito, dice que sucedió en el mes de Nisan, en el año 20 del rey de Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Se puso a mudo el micrófono allá. Gloria al Señor. Ahora sí. Algo toqué ahí. Amén. Dice que el rey, como él nunca había estado triste en la presencia del rey, el rey observando a Nehemías, dice puntualmente Nehemías, me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. ¿Por qué sintió temor Nehemías? Muy importante pensar en esto. ¿Por qué Nehemías sintió miedo al entender que el rey se había dado cuenta de su tristeza? Como mencionamos hace un momentito, era una responsabilidad, era un deber estar alegre en la presencia del rey. Yo escuchaba hoy porque usted hacía una comparación a esta entrada de Nehemías frente al rey con la ocasión en que Mardoqueo, en el libro de Esther, tuvo que entrar o estar frente a la entrada, a las escaleras del palacio. Y que estamos hablando prácticamente de una misma cultura y prácticamente dentro de un mismo periodo de tiempo, ¿verdad? Es decir, que hay mucha relación. Si usted se fija cómo están colocados los libros de la Biblia, se da cuenta que estamos hablando prácticamente de un mismo ambiente cultural. Amén, amén. Tal como usted decía en sus intervenciones, que el libro de Esther, aunque está en el orden, ¿verdad?, en que está colocado ya en nuestra Biblia, está luego de Nehemías, pero que debía estar antes si se hubiera colocado de manera cronológica, porque el acontecimiento de Esther, Mardoqueo, el rey Asuero, etcétera, etcétera, todo esto sucedió más o menos, o sea, en medio del periodo de la cautividad, del cautiverio. En medio de los 70 años. Amén, en medio de los 70, más o menos a mediados de esos 70 años de cautiverio, mientras que lo de Nehemías sucede ya más cerca al tiempo. Terminando ya los 70 años. Exacto, saliendo del cautiverio y más cerca a nuestro tiempo, ¿verdad? Lo que sucedió
con Nehemías. Pero sí, usted hacía la comparación de cómo Mardoqueo se colocó frente a las puertas del palacio vestido de cilicio. No era algo correcto ni siquiera ponerse en la puerta del palacio triste, ni siquiera ponerse en la puerta del palacio enlutado. De alguna manera Mardoqueo entendía que él podía hallar el favor de Dios de esta manera. Quería acercarse también a la reina Esther para hacerle su petición, etcétera, etcétera. Pero era una acción quizás contraproducente. La misma Esther también entendía que no podía entrar delante de la presencia del rey sin ser primeramente llamada y segundo, sin una ceremonia, un ritual para entrar en la presencia del rey, a lo que ella, aún por la situación que estaba viendo el pueblo, ella aún en esa condición, ella decidió entrar, pasara lo que pasara, y sabemos que Dios puso gracia en ella. De la misma forma, Nehemías, delante del rey, no podía estar triste, debía entrar alegre. Esas tres personas arriesgaron su vida. Amén. Y los tres lo hacen por amor a la nación de Israel. Hay un paralelismo tremendo en esas tres acciones de esas tres personas. Así es. Y muy importante esto, porque uno de los principios que nosotros como líderes debemos rescatar es que debemos estar dispuestos a incluso en este asunto del evangelio, incluso hasta a dar nuestra vida si fuera necesario, con tal de cumplir con el llamado que Dios nos ha hecho. El apóstol Pablo lo dijo en una ocasión, que él no tenía, no estimaba su vida preciosa con tal de cumplir con la misión que Dios le había puesto. El tiempo se nos ha estado corriendo. Amén. Así que leo rapidito algunas notas que tengo. Entonces, como decíamos, Nehemías en esta condición, ya delante del rey, recibe la propuesta del rey, ora al Señor, siente la situación de su pueblo, espera 4 meses mientras está orando al Señor, y luego entonces Nehemías reaccionó correctamente frente a la autoridad del rey, quien le había hecho la oferta. Obedeció a la autoridad del rey. Nehemías era un hombre con un corazón de servicio. Estaba dispuesto a aceptar, a someterse a la autoridad. Él no pensaba en ser servido, sino en servir a otros. Mencionando yo principios que puedo rescatar de Nehemías, aún en la posición que él tenía frente al rey, aún siendo un copero, podríamos decir que era un tipo de asistente del rey, estaba ahí frente al rey, en la línea de mando, por decirlo así, delante del rey. Nehemías estaba dispuesto en su afán de servir, Nehemías estaba dispuesto a arriesgarse, no necesariamente a hacer el ridículo, no, pero sí estaba dispuesto a arriesgarse. Por esto él muestra o deja ver su sentimiento o su sentir de tristeza delante del rey, y Dios entonces en su amor y su misericordia mueve el corazón del rey, tal como también movió el corazón del rey Asuero con Esther. Gloria al Señor. Algunos principios rapidito que podemos rescatar de Nehemías, principios característicos o principios de carácter que podemos rescatar en el liderazgo de Nehemías, es que Nehemías tenía un fuerte deseo por la obra del Señor, una fuerte pasión por la obra del Señor. Pero no solamente una fuerte pasión, Nehemías tenía metas claras, tenía una visión también muy clara. La visión nos ayuda a nosotros a desarrollar la misión. Sabemos nosotros que la misión es lo que tenemos que hacer, lo que tenemos sobre nuestros hombros para cargar, para llevar a cabo.
pero la visión tiene que ver con el cómo vamos a hacer aquello. Y Dios le había dado una visión clara a Nehemías, al punto de que podemos ver en el capítulo 7 cómo Nehemías logró organizar el trabajo de la obra, cómo Nehemías logró amalgamar todos los grupos de personas que estaban trabajando, cómo Nehemías logró detectar las maquinaciones del enemigo, cómo Nehemías logró rechazar las ofertas de Sanballat y Tobías, que le mandaban cartas, le enviaban emisarios, le decían, mira, escóndete o haz aquello, reunámonos, y Nehemías decía, no, un hombre como yo, tan ocupado, no tiene tiempo para reunirse con personas que lo que van a hacer es detener la obra. Bueno, pues entonces mira, escóndete. Dice, un hombre como yo no sale huyendo, un hombre como yo no sale corriendo. Algo también hay que debemos tener nosotros como líderes. Es importante esa parte allí. Usted no quiere que nadie lo desvíe. Tenga visión. La visión, el cómo tú vas a lograr las cosas, los planes y el ocuparse en ello evita que cualquier persona te pase por al lado y te desenfoque. Es muy importante cómo Nehemías le responde a esta gente, le dice, no tengo tiempo. Entonces Nehemías no tenía tiempo, literalmente no tenía tiempo, pero simbólicamente también es, no quiero reunirme con ustedes porque ustedes andan por un camino y yo ando por otro, nosotros andamos por caminos muy diferentes. Entonces, hermano, hermana, usted quiere que esa clase de personas negativas, personas que no aman la obra de Dios, lo dejen a usted en paz. Usted concéntrese, ocúpese, como se está diciendo últimamente. No es tiempo de preocuparse, sino de ocuparse. Ocúpese en la obra del Señor, y cuando esas personas vengan, dígaselo, mira, yo no tengo tiempo para esta clase de vida que tú quieres. Mi tiempo es para esto y para esto. Entonces, es en cierta forma, este ejemplo de Nehemías es muy poderoso en nuestros días para deshacernos de gente contraria, de gente enemiga de la obra de Dios, de gente que nos drenan, nos sacan la energía. Así que aprendamos, es una de las tantas cosas que podemos aprender de Nehemías y que estamos aprendiendo de Nehemías. Así es, puntualmente, como usted dijo, obispo, en estos tiempos estamos sufriendo mucho de eso, personas que es triste decirlo, es penoso, pero en nuestras iglesias tenemos tres grupos, pero el grupo que resalto en este caso, siempre van a haber personas en las iglesias locales que su propósito es hacer que el líder se desenfoque, pierda tiempo. Personas que siempre tienen una situación, siempre tienen algo que hablar, y ojalá fuera que ellos quisieran hablar con el pastor, comunicarle al pastor lo que está pasando, recibir un consejo y ponerlo en práctica, pero no. Muchas veces esas personas vienen ya con un consejo preconcebido, solamente para hacer al pastor perder tiempo. Sanballat y Tobías, ambos ellos tenían ya sus planes macabros y eran parte de la gente. Sanballat y Tobías eran gobernadores, juntamente con Nehemías, servían en el tren gubernamental. Se supone que debía haber un sistema, un ambiente de compañerismo entre ellos, pero ellos lo que estaban buscando, cómo socavar, cómo desbaratarle el piso debajo de Nehemías para que Nehemías cayera. Lo primero que hizo Nehemías fue traer las cartas del rey y presentárselas a ellos, a los gobernadores. Eso fue lo primero que hizo Nehemías, dejarle bien en claro a ellos, yo no soy un aparecido aquí, esto es un asunto oficial con permiso del rey. Pero eso a ellos no, ni veían ni entendían. El asunto es, aquí no se va a hacer esta muralla, aquí Jerusalén no va a volver a ser una ciudad. Esa era la misión del enemigo, ¿no? En la persona de Sanballat, Tobías y los árabes, como se menciona ahí.
Amén, hasta acusaciones de que Nehemías quería ya hacerse gobernador, quería tomar una posición, cosa que no era para nada, en lo más mínimo, el deseo de Nehemías. El deseo de Nehemías era reconstruir la muralla, reconstruir su ciudad, darle al pueblo un aliciente, un tiempo de paz. Una mejor calidad de vida para ellos. Amén, y que la misma presencia del Señor volviera a mostrarse en todo su esplendor en medio de su pueblo, porque una de las cosas que se sentía es que la presencia de Dios se había ido de la ciudad por la misma situación en la que estaba. Así que Nehemías quería cosas buenas para su pueblo, pero estos árabes, Sanballat y Tobías, estaban en su ánimo de oponerse, acusando a Nehemías de muchísimas cosas. Pero este hombre no se dejó desenfocar, porque como usted dice, él tenía una visión. Cuando tenemos una meta clara, cuando tenemos una visión de cómo vamos a lograr esa meta, nada ni nadie nos va a desenfocar. El mismo Jesús, en una ocasión hasta Pedro le dijo a Jesús: Maestro, no vayas a Jerusalén. Si te van a matar, si van a hacer tal o cual cosa contigo, no vayas. Y Jesús miró a Pedro, pero sin ver a Pedro, sino a Satanás, que estaba en aquel momento influenciando a Pedro, le dijo: apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. ¿Y sabe por qué me eres tropiezo? Porque no pones la mirada en las cosas de arriba, sino en las cosas de la tierra. Muchas veces tenemos personas que su mirada está en el aquí y en el ahora, y no estamos viendo lo que Dios tiene para nosotros. Entonces se desenfocan ellos y quieren desenfocarnos a nosotros. Pero Nehemías tenía un deseo ardiente porque el trabajo fuera realizado, tenía una meta y tenía también una visión. En este sentido, podemos decir que Nehemías sentía un alto compromiso por el trabajo de la obra. Él sentía un alto compromiso porque la obra se cumpliera a cabalidad, en su totalidad. En otras palabras, Nehemías deseaba llegar a terminar el trabajo que Dios le había encomendado. Además, Nehemías tenía la capacidad de seleccionar buenos hombres como ayudantes, organizar el trabajo, como mencionábamos. Si lo podemos ver en el capítulo 2, verso 12, y también en el capítulo 7, verso 2 de este libro, podemos ver cómo Nehemías comienza a seleccionar personas. Primero selecciona hombres para que vayan con él a hacer un recorrido, a visitar su pasado. Y llama la atención cómo dice unos pocos, y ahí señalábamos de que no son muchos, que cuando comience la obra te van a ayudar, son unos pocos. Pero cuando es de Dios, eso va a ir creciendo, va a ir creciendo. Y fíjate cómo de repente ya toda la ciudad, grandes y pequeños, están con Nehemías. Así es. Cuando los líderes se involucran, en el caso de nuestras iglesias locales, el pastor, Dios le ha dado una visión y la proyecta al liderazgo. Y los líderes se involucran, la iglesia por default, ¿verdad? Por defecto, la iglesia va a ir involucrándose, pero es necesario que el liderazgo se identifique con la visión que Dios le ha dado a su líder principal en la iglesia local, que es a saber el pastor. Dios le dio una visión a Nehemías, le dio la capacidad de seleccionar a esos pocos, y luego con las acciones de esos pocos, entonces los muchos se involucraron al punto de que por familias trabajaban en el muro y no descansaban. Mira, hasta para tomar el turno para comer, algunos comían una mano comiendo y con la otra mano unos tenían lanza, otros tenían lanza y con otra mano la cuchara para poner la mezcla. Los niños, las mujeres, todo el mundo pasando ladrillos, pasando pedazos de piedra, lo que fuera, para que el muro fuera construido, como dijimos, en tiempo récord, dice la palabra, 52 días. Llega el momento, eso te iba a decir, que arman a las mujeres. Es decir, no es normal que las mujeres vayan a la guerra, no es normal eso. Lo normal es que los hombres jóvenes, fuertes, son los que vayan a la guerra.
Pero llega un momento aquí que es tanto el trabajo que Nehemías arma a las mujeres. Bendiciones a todos, hermanos que están allí, obispo Licinio, bendiciones, ministro Juan Zapata, Pedro Di Marén, viejo amigo, bendiciones a cada uno de ustedes. Hermana Paola García dice desde Brickell, bendiciones, gracias por reportar la sintonía. Hemos tenido personas desde Sydney, Australia, es decir que hemos llegado geográficamente, ¿verdad? Bastante lejos, y gracias por reportar sus ciudades de donde está. Muchísimas gracias, hermanos. Amén. Entonces, saliendo la carrera. Es difícil, pero yo quiero que sepan, los hermanos que están mirando esto por primera vez, quiero que sepan que es un resumen que estamos haciendo, ¿ok? Estamos haciendo un resumen desde el capítulo 1 hasta el 7, por eso ustedes ven que el obispo Misael está a esa velocidad, porque es un resumen de algo que ya hemos estado observando y que el obispo Misael en este resumen ha sentido resaltar estas cosas. Pero imagínense, ustedes los que han estado en sintonía han visto que hay días que un versículo nos ha tomado más de una hora. Así que es un gran trabajo el que está haciendo el hermano Misael en este momento. Gloria al Señor. Entonces, como decíamos, en este punto, en este principio de liderazgo, Nehemías tenía la capacidad de seleccionar buenos hombres hombres con cualidades idóneas para servir a la par de él en esta tarea, y además de eso tenía la capacidad de organizar el trabajo. Como líderes tenemos esta carga sobre nosotros de organizar el trabajo, cómo va a manejarse la obra. Yo veía obispo la parte en este punto del capítulo 7, en la última conferencia que usted publicaba, en donde hablaba de que muchas veces la gente que es colocada en los ministerios, en las iglesias locales, llegan al punto de entender, muchas veces pasa esto, llegan al punto de entender de que las cosas caminan porque ellos están frente a la posición ministerial. Si soy el músico, si yo no toco, el ambiente en la iglesia se cae. Si no hago esto o aquello, las cosas no van a marchar bien. Muchas veces malentendiendo de que el llamado, los dones, los talentos, quien nos lo ha dado es el Señor. Digo malentendiendo porque no estamos entendiendo que lo que somos es por la gracia de Dios. Somos pastores, somos ministros, somos obispos, somos cualquier función que tengamos. Decía la hermana Hilda Mansueta, decía que somos mininá. Somos mininá, o sea que aun cuando tengamos una credencial no somos nada. Lo que somos es por la gracia de Dios. Y si Dios nos ha colocado en la obra es para que nosotros cumplamos la función, el fin para el cual Dios nos ha llamado. Nehemías selecciona a hombres idóneos, los coloca en las diferentes funciones para que estos cumplan su cometido y la obra pueda avanzar. Y no los coloca hasta que no había muro, hasta que no había ciudad. Entonces es algo lógico de que si yo soy un cantor es porque hay una iglesia en donde desarrollar ese talento. Si yo soy un pastor, es lógico, es porque hay una iglesia en donde yo voy a desarrollar ese talento. Si yo soy un predicador, es porque hay un ambiente, un pueblo en donde yo voy a desarrollar ese talento. Si no existe ese pueblo, si no existiera ese pueblo, ¿a dónde voy yo a desarrollar ese talento? ¿Al aire? No. Entonces, por lógica, Nehemías en el capítulo 1 no llega nombrando líderes. No, los nombra hasta el capítulo 7, cuando ya se concluyó la construcción de la ciudad. Entonces, el llamado ahí es: no se crea la última Coca-Cola del desierto. No se crea que
está bien, Dios te está usando, está bien, tú tienes un talento hermoso, gloria a Dios, pero nunca creas que la iglesia está ahí basada en tu talento. Por eso, obispo Misael, hemos visto congregaciones que trabajan al revés. Nosotros hace años vimos una noticia de una congregación donde se reunían hasta 10,000 personas en un país de Centroamérica, hasta 10,000 personas. Y cuando el pastor de esa iglesia cayó, se desbandó esa iglesia. ¿Por qué? Porque esa era una iglesia basada en los dones de un hombre. Entonces eso es antibíblico. El pueblo, la iglesia, estaban basada en Cristo. Cristo es la roca, ¿no? La palabra, ese es el fundamento de la iglesia. Y nosotros, los que ministramos en ella, estamos ahí por causa de ella, no ella por causa de nosotros. Así es. Muy acertado. La iglesia es no por causa nuestra. Nosotros somos, ¿verdad?, los que estamos por causa de la iglesia. Yo decía en una ocasión que Dios no ministramos para ser salvos. Ministramos porque ya hemos sido salvos. Lo que hacemos, lo hacemos porque ya hemos sido salvos, porque Dios hizo una obra en nosotros, nos limpió, nos purificó y nos colocó. Si nosotros de repente nos creemos la gran cosa, Dios puede destituirnos y colocar la persona que Él crea idónea. Y como usted menciona, muchas personas que se han creído han construido sus propios reinos en su entorno, alrededor de ellos, se han visto en la situación de que lamentablemente han caído de la manera más atroz, de la manera más fea, y tristemente se destruyen sus ministerios, precisamente porque la gente muchas veces ha puesto su mirada en ellos. Nosotros como pastores estamos llamados a dirigir al pueblo hacia Dios, no hacia nosotros. Y Nehemías entendía muy bien esto. Nehemías confió en Dios para suplir la necesidad, a pesar de las críticas. Ese principio muy importante, la confianza y la dependencia en Dios. Siguiente, Nehemías tenía un espíritu de sacrificio personal. Muchas veces personas en posición de liderazgo llegan a un punto de que entienden que ya ciertos trabajos no están al nivel de ellos. Ellos ya han pasado ese nivel, ya han pasado ese límite, y que eso es para otros. No. Nosotros somos siervos, simplemente. Es más, la Biblia nos llama siervos inútiles. ¿Y cuándo nos llama siervos inútiles? Cuando hayamos hecho lo que teníamos que hacer. La mayoría de nosotros todavía no ha hecho lo que tiene puesto por Dios bajo su responsabilidad hacer. Así que somos aspirantes a siervos inútiles. Nehemías tenía el coraje para animar a los demás, según el capítulo 4, verso 14. Como líderes debemos recordar que el Señor, amén, lo que el Señor ha hecho en el pasado. Y si Dios lo ha hecho en el pasado, si lo hizo con Nehemías, Dios también puede hacerlo con nosotros. Una de las cosas que Nehemías le recordó al pueblo, cómo Dios había actuado en el pasado. Y ese Dios que actuó en el pasado puede actuar también en este tiempo. Otra cosa que Nehemías tenía era integridad, tanto interior en su corazón como también de manera exterior. Debemos desarrollar nosotros una vida de integridad, amén, en nuestro corazón, tener un corazón íntegro. Eso muestra lo importante que es realmente la integridad. Cuando nosotros somos personas que desde el corazón hemos decidido vivir íntegramente para nuestro Dios. Y concluyendo con esta parte, menciono algunas cualidades de liderazgo
que le trajeron puntualmente o propiamente el éxito a Nehemías. Número uno, la coordinación. Coordinó y también reconoció las virtudes que tenían los demás. Muchas veces nosotros caemos hasta en un celo ministerial. Hay personas que todavía tienen ese espíritu de un celo ministerial. Si hay alguien que sirve y está a la par mía, entonces yo voy a apabullarlo, voy a arroparlo, voy a hacer todo lo posible para que esta persona no suba. No. Al contrario, nosotros como líderes tenemos el compromiso de impulsar al próximo nivel, ayudar a que suba al próximo nivel la persona o las personas que nosotros ministramos. El mismo Jesús, el Hijo de Dios, cuando estaba aquí en la tierra, él dijo, cuando él se iba, que cosas mayores de las que él había hecho, sus discípulos iban a hacer. Y eso no provocó un ambiente de celo en el corazón de Cristo, no. Al contrario, Jesús le prometió al Espíritu Santo para que ellos hicieran aquellas cosas potenciados, empoderados por el poder del Espíritu. Entonces, Nehemías supo coordinar, supo amalgamar, ¿verdad?, el ambiente de cooperación o la disposición que había en el pueblo. Tuvo unos pocos varones dispuestos al principio, pero entre ellos hubo un espíritu de cooperación y de ayudarse los unos a los otros y de trabajar en equipo. El trabajo en equipo, muy importante. Nehemías también encomendó y reconoció a otros, le encomendó tareas y lo reconoció. Él también usó muchos elementos que complementaron su trabajo y tenía una buena línea de comunicación con la gente que trabajaba con él. Si nosotros tomamos cada uno de los principios de liderazgo que podemos encontrar en el libro de Nehemías, como dije al principio, y los ponemos en práctica, vamos a ser bendecidos nosotros mismos, vamos a ser de bendición para nuestros ministerios, vamos a ser de bendición no solamente para el ministerio que tenemos bajo nuestra responsabilidad, sino también vamos a ser de bendición a otros. Gracias a Dios, estos medios de comunicación que hay hoy día, nosotros podemos ministrar a cantidad de personas que ni siquiera nos imaginamos podemos ministrar. Si nosotros decidimos ser hombres y mujeres íntegros y poner en práctica los principios establecidos en la palabra del Señor, de seguro vamos a ser de bendición. En estos días me decía un hermano de la iglesia, pastor, cuando esté transmitiendo, si usted ve 20, 30 personas, no se preocupe, no vea que hay pocos, porque mucha gente entra a su transmisión por vía internet, cuando usted manda el link, entra y ni siquiera usted lo ve que están conectados, pero están siendo bendecidos. Mucha gente es bendecida hoy día por estos hombres y mujeres que estamos en las redes sociales haciendo el trabajo. El presbítero de México, Centroamérica y el Caribe, el obispo Benjamín Vidal decía, Benjamín Feliz decía, estoy con Elías Vidal, el obispo Benjamín Feliz decía que él felicitaba a los pastores. Nosotros no estábamos acostumbrados a estar frente a esta cámara aquí de cerca, casi pegando a la cara nuestra, hablando, y comenzamos con un nerviosismo, todavía este nerviosismo está, pero gracias al Señor, en medio de todo esto, nosotros hemos sabido salir adelante a esta crisis y le hemos dado un paso al frente al enemigo, porque hemos estado llevando la palabra del Señor a diestra y siniestra, a tiempo y fuera de tiempo, porque ese debe ser nuestro deseo, nuestro compromiso, predicar el Evangelio. El apóstol Pablo decía, predico el Evangelio porque me es impuesta una necesidad. Y hay en mí si no predicara el Evangelio. Amén, amados. Yo quisiera que usted me escribiera, usted que está en sintonía, cuál es la cualidad que más le impacta del hermano Nehemías. En este recorrido, en este resumen, en esta retroalimentación que Dios ha usado al obispo Misael para desarrollarla, hemos visto su cualidad de hombre de oración, hombre de liderazgo. ¿Cuál de esas cualidades que más le ha impactado a usted? Hombre de pasión hacia la obra. Escríbame ahí en los comentarios, por favor,
¿cuál es la cualidad que más le ha impactado? Gracias a Mar Centeno por estar ahí, gracias al obispo Orellana, al hermano César Boteo, gracias a todos, Ángel Velasco, bendiciones. Escriba ahí, hermano, la cualidad. Bueno, a mí me ha impactado más que era un hombre de oración, o a mí me ha impactado más que era un hombre con pasión, a mí me ha impactado más que era un hombre con llamado, a mí me ha impactado más que era un hombre con discernimiento de espíritu, a mí me ha impactado más que era un hombre de paciencia, era un hombre que se tomaba su tiempo para obrar, ¿no? A mí me ha impactado más que era un hombre virtuoso, o era un hombre lleno de gracia, ¿verdad? A ver, escríbame ahí qué es lo que más le ha impactado. Y en lo que usted escribe eso, aquí les dejo lo que sería el verso para esta semana, ¿verdad? No lo vamos a tratar, solamente lo vamos a plantear. Nehemías capítulo 8, verso 1, dice: para gloria del Señor, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Esta es la escritura que vamos a estar trabajando la semana que viene con el favor de Dios. A la hermana Ligia dice que lo que más le ha impactado es que es un hombre de oración. A la hermana Rubí le impacta que era un hombre lleno de amor y de oración. Bendiciones, mi hermano Eliezer Jabalera, bendiciones, pastor. Y entonces, ahí está, dice la hermana Rubí, le impacta, ¿verdad?, que era un hombre lleno de amor, de oración, y sobre todo se conectaba con Dios antes de tomar cualquier decisión. La hermana Sandra dice su buen liderazgo, su humildad, su pasión para trabajar para Dios. La hermana Rosario dice que era un hombre de pasión y de oración. Esas dos son las cualidades que le llaman la atención. Entonces la semana que viene, hermano, vamos a estar trabajando esto. Miren, este es un verso tremendo, ¿no? Aquí vamos a ver este tema de la unidad, vamos a ver ese tema de la ley de Moisés, vamos a estar tratando el tema de la congregación, el cajal de Dios, que luego se traduce en la Septuaginta como eclesia, ¿no? Los llamados fuera. Vamos a estar trayendo esos temas. La semana que viene solamente vamos a poder ver el versículo 1. Hay mucho material en el versículo 1 de Nehemías 8. Hay 1 o 2 versículos que no se pueden pasar por alto muy rápido, y eso va a suceder con Nehemías 8:1. En su devocional esta noche, esta tarde, hermanos de Kogod Rosmith, por favor consideren a Nehemías capítulo 8, versículo 1. Hablen sobre la importancia de la unidad. Cuán importante es la unidad, que el pueblo se reúna como un solo hombre. Cuán importante es eso, ¿verdad? Cuán importante es la ley que Dios dio a través de Moisés, su palabra. Cuán importante es la palabra de Dios, ¿no? Y también cuán importante es la congregación, el cajal en hebreo, eclesia en griego. Cuán importante es la congregación del Señor. Va a estar tremendo eso la semana que viene, igual como ha estado hasta ahora, poderosísimo el libro de Nehemías. Así que dice la hermana Olga que me ha impactado su dependencia de Dios, su humildad y su determinación a obedecer a Dios. Así es, muy, muy importante. Gracias, hermanos. Sigan escribiendo cuál es la cualidad que más le ha impactado de Nehemías al tener estos estudios, ¿verdad?, durante estas semanas, y este tremendo resumen que ha hecho el obispo Misael, ¿verdad?, a la vuelta de unos 60 minutos, ha hecho un resumen excelente de los 7 primeros capítulos de Nehemías. La hermana Elvia dice que es un varón esforzado en los caminos del Señor. Esa es una palabra muy poderosa, hermana Elvia. Esforzado, ¿verdad? Es hacer algo más allá, y casi siempre la palabra esfuerzo tiene que ver con actitud, con ánimo. Muy importante eso, y efectivamente
Eso vemos en el hermano Nehemías. Así que seguimos orando, seguimos estudiando la palabra del Señor y siempre nos quedaremos cortos. Nunca abarcaremos toda la abundancia, la riqueza que hay en la palabra. La hermana Ingrid Tavera nos dice: me impactó su sabiduría, liderazgo, y que hacía lo que el Señor le guiaba sin dejarse llevar de los comentarios de los demás. Poderoso, hermana Ingrid. Así es, nunca lo desenfocó. Sanballat y Tobías, obispo, como usted mencionó, ¿verdad? Hicieron de todo. A esa gente no le faltó nada por hacer para desenfocar a Nehemías, y no lo lograron, no lo desenfocaron. Aleluya. Esa sería una buena manera de terminar esta transmisión, ¿verdad? Ustedes escribiendo allí: nadie me va a desenfocar, ¿verdad? Esa sería una buena manera. A mí nadie me va a desenfocar. Cuando hablamos de eso en aquella ocasión, citábamos a Pablo: de ahora en adelante nadie me sea molesto, porque yo llevo en mi cuerpo las marcas de nuestro Señor Jesucristo. Si yo llevo en mi cuerpo la marca de Jesucristo, si yo he sufrido lo que mi Cristo sufrió, si yo voy por las mismas huellas de Jesucristo, mire, ¿usted cree que cualquier Sanballat todavía que se aparezca por ahí me va a desenfocar a mí? No hay tiempo para los Sanballat, los Tobías, ¿verdad? Así que escriban ahí, hermano William Sánchez, Dios te bendiga. Escriban ahí, hermanos, para ir cerrando este tiempo. A mí nadie me va a desenfocar, nadie. Cuando regresemos, hermanos, cuando regresemos, se abran los templos, ¿verdad? Ya merito, ya están hablando de abrir los templos. Ya 51 estados ya están en franca apertura. Así que ya pronto aquí ya se va a abrir aquí ya le llamaron la atención al gobernador, las autoridades, la justicia le dijo al gobernador: no, hay que abrir las iglesias también. Así que en cualquier momento se van a abrir las iglesias en California también. Y cuando usted vuelve y usted dígalo, ¿verdad? A mí nadie me va a desenfocar, hermana Ingrid, gracias, hermana Ligia, gracias, hermana Sandra, amén. Nadie me va a desenfocar, amén. Qué bueno. Obispo Misael, unas últimas palabras, por favor. Bueno, que el Señor les bendiga, una bendición, ¿verdad? Y un placer haber podido compartir este tiempo un poco acelerado. Siempre, yo he dicho que si un predicador o un maestro no siente nervios, entonces ya es porque depende de él mismo. Y si dependemos de nosotros mismos, ya hay problema. Amén. Siempre, ¿verdad? Los nervios y el sobresalto. Pero gracias al Señor, ¿verdad? Que nos permitió compartir este tiempo. Y como decía, cada uno de nosotros debe decir que nada me desenfoque. Nadie me va a desenfocar. Amén. Tenemos una misión, tenemos una tarea que Dios nos ha delegado, y el compromiso nuestro es pelear esta buena batalla hasta el fin de nuestros días, o hasta que Cristo venga por su iglesia. Que nada te desenfoque. Saludo a la iglesia de Miami Central, ¿verdad? Cada uno de los hermanos, ya usted mencionó algunos de ellos que estaban conectados ahí. La hermana Luz Enterno, que está de cumpleaños hoy, que el Señor la bendiga, felicitaciones. Felicidades. Dios bendiga a todos los hermanos en diferentes lugares que se han conectado. La iglesia de Crosby y Obispo, gracias por darnos esta oportunidad. Amén. Amén. Gracias, Obispo Misael, muchas gracias. Ahí está hermana Carol, nadie me va a desenfocar. Hermana Esther también, hermana Olga, copastora, nadie me va a desenfocar. Amén. Hermana Rosario, hermana Arely Celaya, hermano Jaime, hermana Elvia, amén. Así es, nadie. Y hermana Arely Celaya dice: tremenda enseñanza, Dios los continúe bendiciendo. Aida Kelly, gracias. Gracias a todos, hermanos, los que han estado, ¿verdad? Y los que estarán mirando este video más adelante. Bendiciones. Nehemías 8:1 para la próxima semana, y para su devocional hoy, esta tarde, con Crosby, Nehemías 8:1. Unidad, la palabra de Dios, la ley de Moisés y la congregación. 3 grandes puntos allí en ese versículo. Bendiciones, abrazo a Cogop Miami, a sus pastores Santana. Muchísimas gracias por compartir este tiempo con nosotros. Bendiciones. Amén, estimado.